Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Esta vez te quiero hablar de la idolatría. De la idolatría no solamente de las imágenes, las piedras, las cosas materiales que muchas veces cometemos el error de idolatrar, sino que ir un paso más allá de eso y ver un poco cómo ha evolucionado y cómo muchas cosas que no nos damos cuenta se pueden volver ídolos en nuestra vida. La Biblia, a lo largo y ancho de toda la Biblia, Dios condena toda actuación de los ídolos, toda devoción nuestra a los ídolos y no comparte su gloria con ninguno de ellos. Es claro que los ídolos no es algo que a Dios le agrada y en este video te quiero hablar de este tema y te quiero desafiar a que realmente dejes de lado los ídolos que pueden estar hoy en día en tu vida sin que los sepas. Un ídolo en nuestra vida es todo aquello que nos exige muchas veces la lealtad que solamente a Dios le tenemos que dar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque puede hacernos alejarnos de Dios, puede esto ser un impedimento para que nos acerquemos confiadamente a Dios y que nos terminemos en definitiva alejando de Cristo. Juan en su epístola a la iglesia habla claramente que nos debemos alejar de toda forma de idolatría y nos debemos de alejar de todo lo que quiere ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. La prioridad número uno en nuestra vida siempre tiene que tenerla a Dios. Nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra familia, las redes sociales, ni ninguna otra rutina o cosa que hagamos puede ocupar el verdadero lugar y la verdadera posición que tenemos que darle a Dios en nuestras vidas. Porque de esa manera, si la está ocupando, si lo saca Dios de nuestra prioridad y se coloca, sea lo que se está colocando en ese lugar, en realidad se nos está transformando en un ídolo y nos terminamos alejando de Dios por volcarnos a ese ídolo que es efectivamente lo que Dios condena y que, como te decía, la palabra habla muy claramente que la idolatría no es obra de Dios y que ningún idólatra va a poder tener heredad en el reino de Cristo. Por eso es que nos tenemos que cuidar muchísimo en nuestra vida para que esto no se nos transforme en una piedra de tropiezo y en algo que nos termine alejando de la verdadera voluntad de Cristo y del verdadero camino que tenemos que recorrer a lo largo de nuestra vida. Es muy claro también cuando habla el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios y que dice que nos tenemos que preparar como un verdadero atleta, despojándonos de toda cosa que nos puede ser de impedimento, dejando de lado todo lo que nos puede terminar afectando e impidiendo que logremos alcanzar la meta, que es el supremo llamamiento de Dios, que esa meta no es otra cosa que la salvación de nuestra vida y no tener la segunda muerte de la que habla el libro de Apocalipsis. Por eso es que tenemos que también despojarnos, o más que a veces despojarnos, sí darle la prioridad que se merece. Nosotros, si ponemos las cosas en el orden debido en nuestra vida, también vamos a tener la ventaja que nos da vivir una vida ordenada. Cualquier vida en desorden nos trae muchos problemas, pero cuando nos ordenamos en nuestras prioridades, en nuestros tiempos, vamos también a tener el beneficio de esto, de que vamos a recibir las bendiciones que esto tiene. No es que no vamos a tener nunca problemas, pero sí que vamos a poder crecer y mejorar nuestra calidad de vida también. Por eso es que es muy importante que te analices en este momento, que pienses qué puede ser lo que está quitándole la prioridad a Dios de tu vida y que no solamente te quedes en saberlo, sino que te propongas cosas que hacer para poder mejorar en esto y también poder acercarte cada vez más a Dios. Si a Dios lo tenés como prioridad número uno en tu vida, realmente vas a ir por el camino correcto y vas a poder tener la vida abundante que Dios nos promete tener en nuestra vida. Por eso sigamos la recomendación que se le daba a la iglesia en el libro de Colosenses. No seamos avaros, no amemos las cosas de este mundo, amemos más bien primeramente y por sobre todas las cosas a Dios, busquemos el reino de Dios y su justicia y vamos a ver cómo todo va a ser añadido y cómo realmente vamos a tener heredad en el reino de los cielos. Bueno, muy bien, esto es todo por este video, muchas gracias por haberlo visto, espero que les haya gustado. No se olviden de darle me gusta, suscribirse y si quieren compartirlo con alguien más y nos vemos muy pronto en el próximo. Mi nombre es Daniel Méndez. Chau, chau.